Entonces, derivado, bueno, les decía que estamos colaborando con INSUS y SEDATU en esta comisión de Canadevi y dentro de los temas prioritarios pues se encuentra la necesidad de habilitar suelo apto para vivienda. Tanto la doctora Melina como el doctor Iracheta pues son especialistas en el tema y nos quisieron traer una presentación, específicamente el INSUS nos va a hacer una presentación que tiene que ver con ideas innovadoras, con cuestiones para empezar como sector a explorar otras alternativas y tratar de resolver este tema. Entonces, yo simplemente les voy a mostrar la agenda, pues una pequeña bienvenida y agradecimiento también por dedicarnos este espacio y pues para la reflexión y para la conversación. Luego nos dará unas palabras de bienvenida la maestra Melina. También el doctor Iracheta nos va a explicar un poco más sobre lo que vamos a ver y luego procederán a hacer una exposición por parte del INSUS que estimamos que dura alrededor de 30 minutos. Después de eso vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Estamos considerando en principio que escriban sus preguntas en el chat y que ya a través de la moderación de Adriana vayamos agrupando los temas para hacer un poco más ágil la exposición. Después de eso vamos a hacer la idea es hacer dos eventos, uno hoy y luego otro taller en unos 15 días, donde vamos a ver no solamente lo que nos van a presentar de estos modelos innovadores por parte de SEDATU Info, sino también vamos a presentar algunas ideas de proyectos que hemos hecho a algunos socios de Canadevi. Como ustedes saben, se les lanzó una invitación dentro de la Cámara y algunas empresas decidieron o estuvieron dispuestas a participar. Vamos a ver un pequeño caso de estudio hoy que lo voy a presentar yo por el tema de tiempo y para la siguiente sesión le vamos a dar un poco más de espacio a los proyectos de Canadevi para que tengan más aportación. Van a ser 3 proyectos de Canadevi y vamos a continuar con este tema de SEDATU. Entonces, después de esta presentación al final, vamos a dar espacio para que nos comenten algo por parte de INSUS y de la propia SEDATU, si hubiera preguntas y respuestas, y al final nos acompañará el presidente Alberto Moreno a dar unas palabras de cierre nomás. No pudo estar desde el principio porque está en Monterrey, pero me dijo, quiero estar, aunque sea al final, entonces creo que sí llega a tiempo para acompañarnos. Entonces, sin mayor preámbulo, te cedo la voz, maestra Melina, para que, pues, si quieres dar una bienvenida o algo a esta sesión. Gracias nuevamente. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Pues buenas tardes de nuevo a todas y todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta sesión a nombre de SEDATU. Esta sesión, como ya lo comentaba Aurora, parte del seguimiento a los acuerdos en una agenda de trabajo que de forma conjunta tiene Canadevi con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable INSUS, con la Coordinación Nacional de Autoproducción y con diferentes áreas de la Secretaría. Y bueno, también ya lo mencionaba Aurora, en esta sesión de parte del INSUS va a haber una presentación de modelos innovadores de suelo apto para vivienda a cargo de su titular, el doctor José Alfonso Iracheta Carol. Y yo antes de darle la palabra al doctor Iracheta, que es quien nos va a hacer el honor de presidir esta conversación y compartir estos modelos, quisiera comentar con ustedes la importancia que desde la Secretaría vemos a este tema, ¿no? O sea, como ustedes saben, el suelo no es como cualquier otro bien que se pueda producir. O sea, el bien del suelo es un bien escaso, limitado, como decimos los economistas, que pues se tiene que gestionar de manera adecuada para entonces cumplir, ¿no? con ciertos objetivos, sobre todo en la función social que tiene el Estado mexicano conformado por todos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es muy importante tener esta conciencia de que si no hay una gestión adecuada del suelo y no hay una vinculación y coordinación institucional, lo que sucede es que se afecta a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad y entonces estos sectores de la población no tienen acceso a los servicios públicos
y a los satisfactores a los que tienen derecho. Y en esta visión de la política de desarrollo urbano integral, que encabeza no solamente la SEDATU, sino todo el ramo 15 al que pertenece el INSUS, pues es poner a las personas en el centro y pensar entonces cómo podemos cumplir, ¿no? con esta visión que les estoy compartiendo. Y por otro lado, además de reconocer esta importancia de que exista una política nacional de suelo que está ahora liderada por el INSUS, que permita financiar por una parte el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial incluyente, también una política nacional de suelo que cuide y preserve el medio ambiente, ¿no? Entonces, digamos, con estos grandes temas en mente, es que se presentan estos modelos innovadores de gestión de suelo y que, bueno, vamos a presentar, por lo que entiendo y comentaba con el doctor Iracheta, pues un caso de éxito. Creo que sí, ¿verdad? Es el de San Luis Río Colorado, ¿no? O sea, como también ya no solamente hablar de la política como en su parte, digamos, de definición de objetivos y estrategias, sino ya una implementación que es el sentido de esta sesión. Y bueno, sin más, pues con este reconocimiento de la importancia y de lo que estamos buscando, le cedo la palabra al doctor José Alfonso Iracheta, titular del INSUS, para que nos comparta estos casos de éxito. Adelante, Pepe. Muchas gracias a todos y a todas por anticipado por esta sesión. Gracias, Meli. Antes que nada, un saludo a todos. Gracias, Aurora, por la convocatoria y la coordinación. Yo solo haría haría una pequeña acotación a lo que acaba de decir la maestra Melina Castro. Lo consideramos el proyecto que vamos a presentar un caso de éxito, pero más bien yo diría que está en la ruta del éxito, ¿no? Está por iniciar apenas la implementación, pero nos hemos tomado el tiempo para que el andamiaje institucional que se requiere, pues cumpla con con todas las condiciones, y tenemos una expectativa muy alta de que será un caso de éxito, pero bueno, es parte del trabajo que estamos haciendo. Y regresando al tema de esta sesión, como recordarán, el planteamiento que se ha hecho es tener 3 o 4 sesiones donde sigamos dialogando sobre pues qué es lo que está o qué es lo que implica la Política Nacional de Suelo, que publicó la SEDATU junto con el INSUS hace ya 2 años. Por primera vez en la historia se cuenta con una política de suelo, que parece poca cosa, pero en realidad el gran problema que tienen todas las ciudades, y que sé que ustedes también tienen como industria, el problema del suelo es el que detiene pues prácticamente todo, ¿no? Cuando no hay una adecuada gestión del suelo, cuando no hay acceso, cuando no hay factibilidades, cuando no hay mecanismos que permitan acercamientos distintos a los que se han hecho tradicionalmente, pues es que vemos el declive y la pérdida de calidad de vida que tenemos en todas las ciudades. Entonces, este primer proyecto que les vamos a presentar es al final nuestro caso piloto, ¿no? En el INSUS, para calibrar el modelo de ocupación del territorio, para identificar dónde están los límites, dónde están los obstáculos, dónde hay potencialidades que no estamos viendo, y que posteriormente sean aplicables este tipo de proyectos a nivel nacional. Pero van a ver que ya desde el puro planteamiento son proyectos muy atractivos, y que de ser exitoso una vez que se haya calibrado, como decía, tienen el potencial, insisto, de ser aplicados en todas las ciudades del país, con diferentes características a diferentes escalas, evidentemente, pero ese es justamente el potencial que tiene este caso. Por otro lado, la intención que hay en las otras sesiones que hemos discutido no es solamente hablar de los casos de éxito, que nosotros estamos a la expectativa también, desde el INSUS y de la SEDATU, de conocer cuáles son los planteamientos que hace Canadevi, que nos puedan servir a nosotros, ¿no? Como retroalimentación, para aprovechar el conocimiento que ya tienen y la experiencia, para darles retroalimentación nosotros también respecto a la expectativa que tenemos desde la Política Nacional de Suelo y la diversidad de políticas urbanas que coordina la SEDATU, y también que tengamos la oportunidad de discutir algunos de los instrumentos de gestión del suelo
que se están planteando ya en varios estados y varias ciudades del país. Esto lo digo porque la intención es que poco a poco se vaya moviendo la política urbana o que vaya teniendo influencias la política urbana desde la política de suelo con todo lo que implica. La reconversión de suelo, la redensificación, digamos, es un modelo diferente de ocupación del territorio y me parece que ahí es donde radica su fortaleza, justamente que estamos aprovechando las fuerzas que tiene el mercado de suelo y de vivienda, la fuerza que tiene la propia ciudad desde su gente para impulsar estos instrumentos y que permitan sobre todo financiar el desarrollo urbano, financiar la vivienda y que sea una vivienda rentable y mucho más accesible para todos. Entonces, como ven, es un objetivo bastante ambicioso, pero yo estoy convencido que este tipo de proyectos solo pueden funcionar si se construyen con todos los agentes que participan en el territorio, siendo Canadevi uno de los agentes importantes, y por eso estamos convencidos de que con base en el diálogo y en la construcción es que podemos llegar a buen puerto. Y eso sería todo lo que tengo que decir en este momento. Muchas gracias, Adriana Vicente de Canadevi. Y pues me voy a permitir también volverle a dar la palabra al doctor José Alfonso Iracheta o alguien de su equipo para que nos exponga estos modelos que nos han comentado el día de hoy. No sé si vaya usted primero, doctor. Sí, Adriana, gracias. Nada más les comento, le pedí a la maestra Dulce Franco, ella es directora de Planeación y Evaluación de Proyectos del INSUS, que sea quien presente el proyecto, y además de ella está el maestro Julio Ortegón, que es director de Gestión del Suelo en el instituto, y le pediría a los dos, Dulce como presentadora y Julio y yo, que podamos intervenir de forma libre conforme vayamos avanzando para complementar las ideas. Y si me permite, ya tengo la pantalla lista, entonces voy a compartir mi pantalla para que ya Dulce pueda iniciar. Por favor, confírmenme si ya lo ven en modo de presentación. ¿Sí? Muy bien. Sí. Pues adelante. Listo. Ya puedo iniciar, director, ¿verdad? Ok. Bueno, Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Listo. Lo que voy a presentar es el modelo de gestión de suelo que estamos preparando, que preparamos desde hace ya 2 años, de 2 años que llevamos nosotros trabajando en el proyecto de gestión de suelo de San Luis Río Colorado. Es el primer proyecto, en realidad el proyecto emblema que tenemos en el instituto, es el primero de una serie de proyectos que ya tenemos en cartera, pero en este caso es relevante para nosotros presentar de dónde surge la idea, en qué contexto estamos planteando este proyecto, cuál es la diferencia con otro tipo de proyectos que se han desarrollado en el país y hacia dónde esperamos que llegue el mismo. Entonces, adelante, director, por favor. Bueno, ¿qué voy a presentar? Primero, ¿de qué se tratan los proyectos de gestión de suelo? ¿Qué es? ¿A qué le llamamos un proyecto de gestión de suelo? La propuesta conceptual del proyecto y actualmente en qué estado nos encontramos con el proyecto para hablar entonces sí ya de la implementación y tocarlo como un caso de éxito. Adelante. Bueno, empecemos. El contexto ya lo conversaban bastante bien, tanto Pepe como la maestra Melina. Primero, el proyecto surge a raíz de la publicación que se hizo de la Política Nacional de Suelo. En la Política Nacional de Suelo se establecen principalmente 3 principios que hacen alusión a este tipo de proyectos. El principio 2, referente a la concertación entre diferentes actores sociales, económicos y órdenes de gobierno, con relación a las políticas de suelo. El principio 5, que es generar una oferta de suelo servido y bien localizado en las ciudades. Y el principio 7, que es alcanzar un equilibrio en la distribución de las cargas y beneficios del desarrollo urbano. Bajo estos principios es que se determina un concepto
de proyecto de gestión de suelo, particularmente en el marco de la Política Nacional de Suelo. Me voy a permitir leerlo de manera literal porque en este sentido es en que se desarrolla toda la gestión que estamos haciendo. Entonces, un proyecto de gestión de suelo es el proceso mediante el cual el INSUS crea canales de comunicación, coordinación y concertación con propietarios de suelo y autoridades de diferentes niveles de gobierno para que en el marco de las leyes, normas, políticas e instrumentos de gestión urbana se planifiquen y ejecuten acciones integrales de desarrollo urbano, vivienda, cuidado del ambiente y desarrollo económico local. Este concepto alude mucho a las atribuciones que tiene el INSUS como institución federal nacional, a su capacidad de coordinación, colaboración, concertación con diferentes actores, y también alude a los diferentes tipos de proyectos de gestión de suelo que se promueven. No nada más estamos hablando de proyectos de vivienda con un enfoque de desarrollo urbano integral, sino también proyectos de cuidado del ambiente y de desarrollo económico. De proyectos de vivienda tenemos al menos ya una experiencia un poco más aterrizada, que ya está en una fase de implementación, que es de relocalización de vivienda. En el caso de San Luis Río Colorado es un proyecto de desarrollo urbano para vivienda nueva. Es un proyecto urbano integral que en este momento les voy a presentar. Adelante. ¿De qué trata? Aquí podrán ver en esta lámina la ciudad. San Luis Río Colorado es una ciudad fronteriza en el estado de Sonora. El proyecto más bien se basa en la identificación de suelo vacante al interior de la ciudad. El suelo es propiedad del INSUS, tiene una superficie de 39.8 hectáreas. Sin embargo, este también colinda con una propiedad pública que es del gobierno del estado de Sonora, que es de 17.4 hectáreas. En conjunto, las superficies conforman un proyecto cuya dimensión se caracteriza por ser de una magnitud muy importante de vivienda, pero también por su localización a nivel intraurbana. Si nosotros analizamos la localización del predio en el entorno de la ciudad, podemos hablar de un proyecto que cumple con muchas características de la propia política de SEDATU, la propia política del instituto de promover la consolidación urbana y sobre todo atender las necesidades sociales que existen en las ciudades. En el caso de San Luis Río Colorado, tomamos como base importante para definir qué es lo que queremos que sea el proyecto, las características locales de la ciudad. Evidentemente, una característica, una peculiaridad importante es la conectividad fronteriza. Justo la ubicación del proyecto que ustedes pueden ver es prácticamente en el centro de la ciudad. Tiene una conectividad bien importante, colinda con vialidades primarias que tienen también una accesibilidad tanto a la frontera como al interior de la ciudad. Esos puntos verdes que ustedes ven son áreas verdes en la ciudad. San Luis Río Colorado es una ciudad semidesértica, tiene muchos problemas de agua, sin embargo, también tiene una región hidrológica bien importante. Todo lo que vemos ahí, los canales de agua, pertenecen a una región hidrológico agrícola bien importante en la región. Tiene una vocación relevante, sobre todo en términos de movilidad logística y desarrollo agrícola. Una vez entendiendo la vocación económica de esta ciudad, que está vinculada mucho al comercio y servicios relacionados tanto con la logística como la actividad agrícola, encontramos que además presenta, como la gran mayoría de las ciudades en México, una tendencia a la segregación socioespacial muy importante. Al ser una región fronteriza, evidentemente tiene mucha población migrante. ¿Dónde se ubica la población migrante? Es decir, la población que requiere vivienda y que no está encontrando las soluciones habitacionales en la ciudad, pues en el sur de la ciudad. Nosotros podemos ver prácticamente, si visualizamos la traza urbana de la ciudad, es al sur donde encontramos todo tipo de asentamientos irregulares, particularmente de población migrante, que tanto llega a trabajar a los campos agrícolas como espera cruzar la frontera. Entonces, hay una movilidad poblacional, hay una dinámica económica bien importante y también se identifica un patrón expansivo de baja densidad mediante el cual está creciendo la ciudad.
Aquí un dato adicional y que es el que justifica en gran medida la necesidad del proyecto y la vocación urbana que tiene el proyecto, es que 30% de la población es migrante y es joven. Además, la mayor parte de la población tiene un promedio de 25 a 30 años de edad. Y de acuerdo con estimaciones que hemos hecho en el INSUS, constituyen la base principal de la vivienda, de diferente tipo de vivienda, en este caso vivienda social, en este segmento de población. Sin embargo, para todos los segmentos de la población estamos estimando alrededor de o cerca de 9,000 unidades de vivienda en los próximos 10 años. Adelante. En este contexto de ubicación del proyecto es que se define, bueno, cuál es el concepto o la imagen conceptual que nosotros estaríamos planteando de inicio para iniciar con la gestión del proyecto. Primero, que por su localización tendría que consolidarse como un subcentro urbano. ¿Por qué un subcentro urbano? Porque por la magnitud de suelo que se estaría gestionando para su desarrollo, pero también por la magnitud de usos que estamos proponiendo desarrollar. Uno de los principios básicos para iniciar el diseño del proyecto fue la necesidad de garantizar la integración social, urbana y económica del proyecto, dado que es un gran predio ubicado a nivel intraurbano en la ciudad. Una precondición de diseño del proyecto es que, pues, en efecto, esté integrado a la ciudad y no sea ahí una isla de desarrollo que no corresponda con las características y vocación de la ciudad. Una de las características también relevantes que tiene el proyecto es que también en 2019 se desarrollaron una serie de intervenciones del programa de mejoramiento urbano a través de la SEDATU, que constituyeron sobre todo proyectos de mejoramiento urbano en espacios públicos, áreas verdes. Prácticamente 2 de las áreas verdes con las que colinda el proyecto fueron objeto de la intervención del programa. Es decir, ya hay una inversión pública en la ciudad que estaría contribuyendo a mejorar la calidad urbana en la ciudad y que también para efecto del proyecto que nosotros promovemos estaría contribuyendo, integrándose también a continuar mejorando la calidad, en este caso de vivienda también, y de desarrollo económico en la ciudad. ¿Por qué hablamos de desarrollo económico y por qué hablamos de proyectos urbanos integrales? Primero, porque no nada más son proyectos enfocados a garantizar una oferta de vivienda para la población que no tiene acceso a esta. Recupero el dato de la población migrante, sino también porque necesariamente y para garantizar la sostenibilidad del proyecto, una de las premisas importantes es la garantía de la plusvalía que genera el suelo, de tal forma que mediante la captación de estas plusvalías podamos favorecer el financiamiento de diferentes segmentos de vivienda a los cuales generalmente no se accede. Los segmentos de vivienda a los cuales estamos focalizando el proyecto son población derechohabiente y población no derechohabiente. También una de las condiciones del proyecto para garantizar su integralidad es que tenga equipamientos urbanos y espacios públicos. Si ustedes ven en esta imagen conceptual del proyecto, tenemos por lo menos 4 grandes usos de suelo. Primero, uno que es productivo o de desarrollo económico local y muy vinculado a la vocación productiva del municipio, que es un clúster tecnológico de investigación y desarrollo vinculado tanto con la actividad logística del municipio como la actividad agropecuaria. Tenemos otro tipo de grandes usos de suelo, además de la vivienda, que son los equipamientos públicos, concentrados, no distribuidos como espacios, comunidades de equipamiento dispersas en la zona, sino como también con el concepto de clúster de equipamientos. Tenemos 2 grandes espacios de equipamientos que son de salud, con unidades de hospitalización de tercer nivel, y una unidad de equipamientos de educación y cultura y de asistencia pública que está al sur del polígono. Una vez descontando estas grandes condiciones de desarrollo económico y de espacio público y equipamiento, se hizo un diseño de proyecto que vincule de manera estructural el desarrollo del predio a la estructura urbana actual de la ciudad.
y se determinaron macrolotes que son los que se desarrollarán para el proyecto. Una de las grandes estrategias y premisas también de diseño urbano que guían el proyecto es el desarrollo sobre corredores urbanos de alta densidad. Si ustedes ven la sección transversal, el corte que estamos haciendo al sur que se presenta en la diapositiva, al sur del polígono, en la sección transversal podemos ver de manera muy esquemática cuál es el concepto de diseño del proyecto. Tenemos un gran corredor urbano de alta densidad que cruza prácticamente todo el polígono, donde podemos ver intensidades más altas en los primeros frentes del corredor y luego intensidades que se van dosificando a lo largo de los macrolotes que se configuraron. Este modelo de diseño urbano está muy vinculado con el modelo de gestión basado en la captación de potencial de desarrollo. En los primeros frentes del corredor más importante de desarrollo que agrupa usos mixtos que son comercio, servicios y vivienda, tenemos lotes habitacionales que van de 200 a 500 metros con una altura base para la construcción de un nivel para uso mixto y alturas adicionales que estarían sujetos a la captación de potencial de desarrollo, que son de 4 a 6 niveles de uso habitacional. No podemos trabajar a alturas mucho más grandes en una ciudad que tampoco tiene esta vocación de crecer en altura. Son ciudades chaparritas, digamos, pero en las que sí una altura de 6 es permitido y es equivalente con la normativa local y estatal en materia urbana. Para el resto de los usos, se están conceptualizando macrolotes para uso industrial, servicios y comercio, y macrolotes para equipamiento público, como ya les comentaba. Adelante. Bueno, en términos de la zonificación de cómo se establece la propuesta conceptual del proyecto, en este esquema un poco más amplio de la ciudad, podemos ver la articulación que tiene con los dos espacios verdes que les decía tuvieron una intervención por parte del programa de mejoramiento urbano, tanto en el principal espacio público de la ciudad, que es el bosque de la ciudad. Es un espacio público muy grande que está prácticamente en el centro de la ciudad, y una unidad deportiva que también tuvo intervención urbana. Todos estos se articularían con el proyecto mediante un corredor de áreas verdes, y también se garantizaría o buscamos aportar a la sostenibilidad del proyecto mediante la articulación de un sistema hídrico local que ya está estructurado. Ya existe esta red hídrica, sin embargo no tiene una conexión hacia el centro de la ciudad. Entonces se contemplarían inversiones adicionales para garantizar la dotación de agua y sobre todo el mantenimiento de áreas verdes que en gran magnitud se están considerando para el proyecto. En términos de distribución de usos de suelo, hemos definido diferentes áreas de valor. Las zonas de valor las definimos así porque es suelo que estaría gestionándose para su desarrollo a nivel de macrolotes. Prácticamente todo el desarrollo del proyecto, estamos hablando de 43% por lo menos de toda la superficie a desarrollar, está considerada para equipamientos, calles completas y áreas verdes. ¿Esto qué significa? Que se trata de un proyecto en su mayoría con espacios abiertos y espacios públicos. El resto de la superficie es de densidad alta. Me refiero particularmente a los corredores mixtos, que contemplan la vivienda plurifamiliar, el comercio y el abasto, que contemplan o abarcan únicamente una superficie de 18%, la superficie comercial y sobre todo para habilitación de las actividades productivas locales, abarca únicamente 6%. Tenemos un área destinada a vivienda social, que verán ustedes ahí en café, en color café. Comprende una superficie de 13% del total del área a desarrollar y está focalizado fundamentalmente a vivienda para población no derechohabiente y para población derechohabiente, vivienda popular y vivienda social. Y finalmente el clúster tecnológico comprende una superficie de 20% del total del área a desarrollar.
Con esta base conceptual es bien importante hacer la aclaración de que la base conceptual del proyecto no constituye en sí el proyecto ejecutivo definitivo del proyecto. Es el concepto que nosotros hemos estado promoviendo en estos años para conseguir y acceder a los mecanismos de financiamiento del proyecto. No constituyen en sí mismo el plan maestro, sino un esquema de distribución de usos, un esquema, una imagen objetivo a partir de la cual se guiarán todos los estudios preliminares, particularmente el plan maestro y los estudios de preinversión, que nos confirmarán sobre todo cuál es la dimensión urbana y financiera del proyecto. Una de las ventajas de diseñar y avanzar en el desarrollo de proyectos con este esquema de imagen objetivo es que al instituto le permite visualizar la gestión. ¿Y en qué término permite visualizar la gestión? Primero, en la distribución de los macrolotes a desarrollar. El proyecto es una gestión basada en la certeza jurídica del suelo. No lo mencioné, pero estaba al final de la iconografía que estaba en la segunda diapositiva, pero para nosotros la certeza jurídica es la base principal para garantizar la inversión y la factibilidad financiera del proyecto. La certeza jurídica en este momento del proyecto, ¿en qué consiste? Prácticamente toda la superficie es propiedad del INSUS y está dispuesta a la gestión. El INSUS, para nosotros la especialidad o la expertise es la regularización y la certeza jurídica del suelo. Por ese lado, nosotros prácticamente estamos con llave en mano en términos de la gestión de la propiedad. En una siguiente fase estamos hablando de la gestión financiera y el modelo financiero a partir del cual se determinarán las acciones de inversión y la zonificación o la distribución definitiva tanto de usos de suelo como las características específicas de diseño urbano. Pero acá lo que tenemos es un modelo, insisto, que nos permite avanzar y nos ha permitido avanzar en las gestiones. Actualmente, ¿en qué estamos? Trabajando en dos vertientes paralelas. Aquí me parece que mi director podrá profundizar en ello, pero por un lado tenemos un proceso jurídico que tiene que ver sobre todo con la elaboración de la normativa y los instrumentos de organización para formalizar el proyecto. En este sentido, ya tenemos todos los lineamientos internos para poder trabajar y garantizar la certeza del proyecto. Ya iniciamos el proceso también de regularización del suelo y estamos trabajando a la par en el proceso de gestión. Como les comentaba, con base en el modelo conceptual del proyecto, se elaborarán los estudios de preinversión y ya se cuenta con el financiamiento para realizar estos y en el muy corto plazo ya estarán iniciándose. Y por otro lado, estamos seleccionando los instrumentos normativos y la determinación de permisos, licencias, toda la parte de gestión local que se tendrá que realizar para garantizar que cuando se tengan listos todos los estudios de preinversión podamos iniciar de manera inmediata el proyecto. Hasta aquí yo dejo mi exposición. Director, no sé si haya algún tema que se deba profundizar. Muy bien, gracias Dulce. Creo que fue una presentación bastante clara y estoy seguro que van a haber varios comentarios, preguntas y otro tipo de comentarios que sé que deben estar en su cabeza. Pero antes de entrar a esta parte, quiero dejar algunas ideas que me parece que son las más importantes y que en realidad digamos, el mensaje que queremos dejarles viene en este sentido. En primer lugar, ojalá quede muy claro que lo que estamos planteando son como referencia las densidades mixtas. Estamos yendo más allá de ese modelo de desarrollo de lotes unifamiliares con tipologías únicas de vivienda, de casitas idénticas, sino que estamos planteando esquemas diferentes de vivienda, algunos lotes unifamiliares, algunos espacios en altura, pero sobre todo esta mixtura, ¿no? Que no sea únicamente un tipo y un estrato socioeconómico, o sea, que sea un tipo de vivienda con un precio predefinido, sino que tengamos un rango amplio de tipologías, precios, valores, que nos permita ofrecer suelo y vivienda
para un número mayor de familias y sobre todo buscar esta integración socioespacial que se ha perdido mucho en las ciudades. Un segundo punto vinculado al anterior son los auténticos usos mixtos. Nos hemos acostumbrado a decir que tenemos un desarrollo de usos mixtos porque a lo mejor tenemos un centrito comercial, una placita en el centro del desarrollo, tenemos a lo mejor un parquecito y ya con eso consideramos que son usos mixtos. Como pueden ver, lo que se está planteando es mucho más amplio que eso. Estamos hablando de equipamientos, estamos hablando de espacio público, estamos hablando de plantas bajas activas, es decir, donde la actividad económica está integrada orgánicamente con la vivienda. Estamos hablando de otros usos económicos que puedan aportar al propio proyecto. Y con esto, este conjunto de ideas, y obviamente la vivienda, es a lo que me refiero cuando hablo de estos auténticos usos mixtos. O sea, que realmente sea una zona nueva de la ciudad, una colonia nueva de la ciudad, pero que recupere el crecimiento orgánico que han tenido las ciudades o que tuvieron nuestras ciudades antes del modelo expansivo. Igualmente estamos hablando de esquemas distintos de propiedad. No todo lo que estamos planteando es vivienda en venta. Mucho, en algunos casos, por ejemplo, en la vivienda de autoproducción, una parte del polígono va a estar dirigida a la autoproducción. La idea es que ahí tengan más bien derecho de usufructo de la tierra, más que la venta y digamos, la compra de lote y de la vivienda, porque algo que ocurre de forma común es que familias de bajos ingresos compran o acceden, mejor dicho, a estos lotes y viviendas, los venden una vez que se valorizan y se van de nueva cuenta a un asentamiento irregular con un ahorro. Y lo que queremos es que rompan ese círculo de la irregularidad, integrándose de mejor forma a la ciudad. Igualmente estamos considerando mucha vivienda en renta. Ahí es donde entra el esquema el mecanismo organizativo que se está planteando. Posiblemente será un fideicomiso, la Secretaría de Hacienda todavía está por definirlo, pero la idea es que se mantenga un organismo administrador. En una primera etapa es un organismo que administra la etapa constructiva, la etapa de subasta de los macrolotes, la etapa de asignación, de supervisión, etcétera, toda la parte inicial constructiva. Después administra la etapa de comercialización y finalmente administra la parte de administración del proyecto en el largo plazo, valga la redundancia. Como decía Dulce, tenemos una población migrante muy importante en San Luis Río Colorado, también población joven relevante, y sabemos que los esquemas familiares y de propiedad han cambiado. O sea, muchas familias jóvenes o personas jóvenes no están buscando comprar vivienda, están buscando rentarla. Entonces, si no tenemos un organismo que administre esto en el largo plazo, que administre las rentas que se van a generar y el propio mantenimiento del proyecto, pues vamos a ver los casos de deterioro y de abandono que vemos en muchas zonas habitacionales del país. Y aquí viene, creo que el punto más importante que quiero dejar como mensaje. Tiene que ver con la gestión. Lo que estamos planteando es una gestión integrada con diferentes actores. Pensamos que el modelo donde un mismo actor es el que hace todo de inicio a fin, desde la adquisición del suelo, construcción, comercialización y mantenimiento, es poco viable. Lo vemos en muchísimos casos. Entonces, aquí lo que estamos buscando es la integración de los actores. Por ejemplo, una industria, la Canadevi, un desarrollador o un inversionista, no necesariamente tendrían que ser los dueños del suelo para iniciar el proyecto. Podrían colaborar con otros agentes que son los dueños. Estoy pensando en este caso, pues es el INSUS, el propietario, es muy directo. Pero en muchos otros casos los dueños son los ejidos, por ejemplo. Pero el esquema que estamos planteando en la relación con los ejidos es que los ejidos se vuelvan accionistas, inversionistas del propio proyecto y evitar procesos de despojo que también hemos visto de forma sistemática en todo el país. Entonces, en el momento en que empezamos a integrarnos con estos otros actores, es cuando podemos lanzar proyectos de la magnitud de este que les estamos presentando.
porque estoy seguro que uno de los comentarios que debe estar por ahí flotando es, claro, este proyecto está muy fácil porque ustedes son los dueños del suelo, ¿no? Entonces la parte compleja ya está resuelta. Estoy seguro que más de uno tiene ese, o lo está pensando, lo sabemos. Entonces, lo que queremos decir es, hay alternativas, o sea, tenemos que romper este esquema de tengo que ser el dueño, porque hay alternativas de colaboración con quienes son propietarios del suelo, sobre todo pensando en el suelo bien localizado. Si pensamos en un proyecto de reconversión urbana, de redensificación, algo que ha ocurrido ya en varias ciudades, zonas industriales que van en desuso, porque la ciudad ya se las comió, y tenemos grandes oportunidades, grandes posibilidades de intervención, pero por la falta de coordinación entre los actores no logramos avanzar, porque ahí probablemente tenemos 5, 10, 20 propietarios, pero hay instrumentos que se pueden poner en práctica. Uno de ellos es este fideicomiso que comenté, a través de un reajuste parcelario. Entonces cada uno de los propietarios se vuelve accionista y borra, digamos, el pedacito, el metro cuadrado del cual era dueño. Se vuelve dueño de un porcentaje del proyecto independientemente del pedacito de suelo que le corresponda. Esto se tiene que monetizar, evidentemente, pero en ese momento borras los límites del predio y tienes la oportunidad de impulsar grandes proyectos de desarrollo urbano como este. Aquí estamos hablando de 65 hectáreas, pero hay zonas que pueden ser mucho mayores, o sea, de magnitudes importantes, y que permitirían impulsar este tipo de proyectos, pero de nuevo, esto implica una coordinación diferente con los propietarios, con el Estado, con el municipio y con las demás dependencias que participan ahí. Y finalmente, el último punto central, que en realidad es el eje articulador de este proyecto, es la conectividad y la integración del proyecto con la ciudad. Esta es otra tarea pendiente que tenemos en las ciudades de México. Vemos una cantidad importante de proyectos de vivienda que están totalmente desconectados de la ciudad. Muchos de ellos ni siquiera cuentan con transporte público. Entonces, la forma de darle viabilidad a un proyecto y deseabilidad para las familias que van a vivir ahí es si está plenamente conectado, si está plenamente integrado a la ciudad. En este proyecto, no recuerdo si Dulce lo comentó, pero una de las ideas que tenemos es retomar uno de los circuitos de riego que tiene San Luis Río Colorado, hacerlo en la forma de un canal abierto que pase por el polígono y regrese a la zona de riego, y que esto se constituya como un gran parque lineal con el agua, porque San Luis Río Colorado es una ciudad que está a 50 grados, 55 grados en verano, que es un desierto, como si fuera el Sahara prácticamente, y que se vuelve muy difícil de vivir si no tienes otras condiciones. Otro eje es esta relación de la ciudad con el agua, evidentemente con el arbolado. San Luis Río Colorado tiene pocos árboles, a pesar de que sí hay especies que pueden vivir muy bien en este clima. A lo mejor se requiere infraestructuras menores de riego, pero especies que dan mucha sombra, que ayudarían mucho, que bajan muchos grados la temperatura dentro de la ciudad, y entonces empezamos a cambiar la forma en que vive la gente, incluso la forma en que se mueve. Ya no todo tiene que ser necesariamente en el coche, ya puedes pensar en lo peatonal, en la movilidad no motorizada, que ese es otro de los temas que siempre nos dicen. Claro, en la Ciudad de México, con el clima que tienen, está padrísimo para andar en bici. En Sonora, a 50 grados, quiero ver quién se sube a la bici, y tienen toda la razón. Pero si planteamos estos otros esquemas de sombra, de arbolado, de disminución de temperatura, de convivencia con el agua, sabemos que podríamos cambiar estas estructuras de movilidad y de vida. Entonces, estos son los mensajes. Como ven, no necesariamente son del proyecto, que tiene muchas condiciones muy específicas, pero sí dan pie para entablar un diálogo y para empezar a discutir modelos distintos de desarrollo urbano y de proyectos inmobiliarios de todo tipo. Y decir una cosa, esto no estuvo en la presentación, pero tenemos también los estudios financieros preliminares, pero tenemos todos los indicadores financieros que estoy seguro también son de interés de ustedes. Y déjenme decirles que la tasa interna de retorno es superior al 15% en este proyecto,
y el valor presente neto es casi el doble, o más, pues sí, casi el doble de la inversión que se requiere inicial. Entonces, financieramente también es un proyecto que sabemos tiene todo para funcionar y que ese es uno de los elementos más importantes que sé que ustedes consideran al momento de pensar en cualquier iniciativa o proyecto. Entonces, sin más, con esto terminamos ya nuestra exposición desde el INSUS y quedamos aquí a la espera de comentarios o preguntas. Sí, muchas gracias. Ya hay algunas preguntas que están en el chat, pero le daría primero la palabra a la ingeniera Aurora, porque también ella tiene un par de preguntas que hacer. Adelante, Aurora. Sí, ya puedes activar tu micrófono. Mira, más que yo hacer las preguntas, a lo mejor encuadrar, porque como bien lo dijiste, creo que la inquietud o la pregunta que traemos más que en sí el proyecto arquitectónico, que es muy interesante, que los usos mixtos y todo eso, porque creo que podemos hacer cosas padres con árboles y todo, pero es como el modelo de operación. Entonces veo que las preguntas que están haciendo van mucho en ese sentido. O sea, yo les ponía, por ejemplo, ¿quién exactamente están visualizando por lo pronto en este proyecto piloto? Y si lo pensáramos en replicar, ¿quién sería el administrador? ¿Quién es el que administra la obra y todo eso? Pero si quieres, Adri, haz las preguntas mejor para dar preferencia a las personas que están en el chat y Adri va a ir haciendo las preguntas para hacerlo más ágil, porque si le damos la voz a todo el mundo, pues nos vamos a tardar aquí un montón. Y a lo mejor enfocarnos más en eso, más que en la parte arquitectónica, que es muy interesante, pero creo que nuestro talón de Aquiles tiene que ver con que no encontramos como esa operatividad con los ejidatarios, con todo eso, y el fideicomiso y todo eso. Bueno, Adri, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Pues la primera pregunta tiene que ver con cómo se va a hacer esta interacción con la industria para participar en este proyecto. Esa es la primera que estamos viendo. Gracias, Adri. Y si quieren respondo ambas preguntas, Aurora, porque vi ahí en el chat que varias iban dirigidas al mecanismo de administración. En primer término, ¿cómo participaría la industria? Bueno, el INSUS no construye. Nosotros en realidad somos una dependencia que hace la gestión del suelo únicamente. Y la idea es que sí haya participación privada de la industria, evidentemente, para estos proyectos. Lo que hemos identificado hasta ahora, esto es preliminar, se va a confirmar, pero va en este sentido, es contar con macrolotes que se estarían subastando para impulsar los diferentes proyectos que se tienen, ¿no? Ya sea de vivienda y de otros usos que se están planteando. Entonces aquí creo que va a haber una muy buena oportunidad para la industria de trabajar y sobre todo pensando que es un proyecto grande. Tenemos identificada la construcción de algo así como 4,500 unidades de vivienda. Aquí si estoy diciendo algo que no es, Dulce, por favor corrígeme, pero la cantidad va algo por ahí. Entonces, como pueden ver, es un proyecto bastante grande. Ahora, la parte más importante que yo coincido es la administración, la relación con ejidos o con cualquier otro propietario. En este caso, la idea es que el fideicomiso sea el administrador. El INSUS deja de ser el dueño del predio, se lo entrega al fideicomiso y el INSUS se vuelve una especie de accionista del fideicomiso con la monetización que le corresponde. Si fuera el caso de suelo ejidal, que no es este, pero en un ejercicio mental, y que así lo estamos planteando de hecho en otras ciudades ya que estamos trabajando con ejidos, la idea es que los ejidos constituyan una inmobiliaria ejidal o algo así, una empresa ejidal, desincorporen el suelo, aporten el suelo a un fideicomiso o a una figura similar bajo este esquema y ellos se vuelvan accionistas. La certeza jurídica en cuanto a las inversiones, sabemos que es el punto más importante, sobre todo cuando hablamos de suelo ejidal. Entonces, esa es la precondición. El ejido mantiene la propiedad, pero la mantiene como, más bien, lo estoy diciendo mal, mantiene su participación en el fideicomiso, ya no como propietario del suelo, sino
como accionista que aportó el valor del suelo para el proyecto. Y así cualquier otro actor. Y hay muchas alternativas, ya sea que actores privados puedan sumarse al fideicomiso o que participen en la venta de macrolotes o en las subastas o en lo que surja. Digamos, ese es un modelo bastante flexible y que además creo que tiene que ser así, ¿no? Y que se pueda adaptar a lo que requiere cada proyecto. Pero la idea de este mecanismo de administración es justamente darle la certeza jurídica a todas las inversiones y sobre todo a las inversiones de largo plazo. En ese sentido, el fideicomiso también sería el administrador en el largo plazo, viendo que las rentas que se generan, ya sean por los usos públicos, por los usos comerciales, etcétera, sirvan para que el proyecto se mantenga en buenas condiciones a lo largo del tiempo y no vaya perdiendo el valor que vemos en muchos casos. Entonces, esta es la idea que se está planteando como mecanismo de administración. Para el caso donde hablaba, donde hubiera una serie de dueños, como en una zona industrial que esté en desuso, pues es similar. Los diferentes dueños aportan el valor del suelo que tienen a este fideicomiso, se vuelven accionistas en ese porcentaje y conforme se va desarrollando el proyecto van recuperando su inversión y las ganancias, evidentemente. Muchas gracias, doctor. Yo creo que vale la pena complementar la pregunta para este tema de cómo son los modelos de accionistas a este modelo. Y nos preguntan que qué pasa con los financiamientos que sí requieren la certeza jurídica para poder ser otorgados. Entonces usted comentaba de que hay ciertas viviendas que sí van a tener con esquema de gente derechohabiente y gente no derechohabiente. Entonces, para el caso de la gente derechohabiente, la certeza jurídica del suelo sí es requisito indispensable. Sí, es correcto. Y como bien decíamos en un inicio, esa es la parte fuerte, la parte más fuerte que tiene el INSUS. Este proyecto parte de la certeza jurídica. En el momento en que el proyecto, o el suelo, mejor dicho, es propiedad del INSUS, tenemos plena certeza de que la transmisión de la propiedad, cuando aplique, se va a llevar a cabo sin ningún problema. Entonces, evidentemente, esto también da pie para cualquier tipo de financiamiento de derechohabientes o financiamiento privado. Gracias. Otra pregunta dice, en cuanto a, ¿puede ampliar la información sobre las subastas de los macrolotes? Eso está todavía en diseño. Esto yo lo comento porque es el mecanismo que a mí me parece el mejor, es el más eficiente desde el punto de vista económico. En una subasta, al valor que llegas es el valor de mercado. Bueno, o muy cercano al valor de mercado. Estas características las tiene que definir finalmente la Secretaría de Hacienda. En el momento en que hay un ente público participando federal, pues ellos tienen que tener la última palabra, pero yo favorezco este esquema y es como cualquier otra subasta, ¿no? Se plantea el proyecto con la intensidad que tendría, el número de viviendas, digamos, todas las características técnicas que tendría que tener, y ahí se hace una puja respecto al valor que debería tener ese macrolote y se asigna el macrolote de acuerdo a esta subasta, con ciertas características que se predefinen, ¿no? Evidentemente. Y la idea también es que en el momento en que es un fideicomiso, en este caso, quien lleva todo este proceso, tener la posibilidad de que sea un mecanismo mucho más transparente, o sea, que sean reglas de intervención, de participación muy claras, que todos sepan cuáles son, que existan los mecanismos para recurrir cualquier decisión y que todo el mundo quede tranquilo cuando se tome cualquier decisión que resulte, y también los mecanismos de seguimiento y de evaluación de que se cumpla con lo que está establecido en el plan maestro y que no haya desvíos de lo que ya está predefinido como parte del proyecto. De acuerdo.
Hay otra pregunta, dice, la parte más interesante del proyecto está en la gestión y la infraestructura. ¿Estos proyectos tendrán el apoyo en este sentido? Es decir, para desarrollar, entre otras cosas, hay que pasar por un cambio de uso de suelo en Semarnat, que en el sureste llega a tardar 1.5 años, así como la infraestructura de agua, drenaje y electricidad. ¿Habría apoyos en este sentido para que el constructor o desarrollador no tuviera que impactar estos costos en la vivienda? Sí, la idea, este caso es mucho más sencillo porque ya tiene un uso urbano al estar dentro de la ciudad y al ser un aeródromo, pues tiene un uso urbano, ahí no requiere, el cambio de uso que requiere es de un tipo de urbano a otro tipo de urbano y eso ya está resuelto en trabajo con el municipio. Pero coincido, ¿no? Estos procedimientos o estos trámites, mejor dicho, suelen tardar mucho tiempo. Aquí una consideración importante. No por ser un gran proyecto urbano necesariamente es viable desde el punto de vista ambiental. O sea, los cambios de uso de suelo no están garantizados si no hay un estudio de impacto ambiental que garantice que no hay impacto o que el impacto es mínimo y que se está mitigando. Dicho lo anterior, la idea es que en colaboración con el gobierno federal, el estatal y el municipio, se agilice lo más posible el avance en estos trámites. Nosotros llevamos ya prácticamente 2 años trabajando con el municipio y con el gobierno estatal para ir avanzando en todo lo que se requiere, que este proyecto esté contemplado en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que los permisos y las licencias se puedan otorgar de forma ágil, que el tema del agua también se pueda resolver de forma ágil, y la propia infraestructura, lo que vamos a hacer es buscar financiamiento. Ya hay pláticas también para toda la infraestructura de cabecera, de modo que cuando lleguen las subastas, pues ya la infraestructura de cabecera esté en proceso de construcción. Entonces eso también te da mucha certeza porque ya sabes que hay drenaje, que hay calles, que hay energía, que va a haber todo toda la base que requiere el proyecto para que sea exitoso. De acuerdo, sí, eso iba ligado a la pregunta que nos hizo Carlos Ayuso. Y complementando la inquietud que tiene Mario Castellanos es, todos los terrenos deben hacer el cambio de uso de suelo forestal, incluso cuando están dentro de un plan de desarrollo urbano. Bueno, en este caso no, porque no, o sea, es un uso ya dentro de la ciudad. Igual vale la pena verificarlo, pero en este caso no es un uso forestal de ningún tipo. O sea, es un aeropuerto. Ok. Bueno, nos preguntan también si el proyecto se subastará completo o en parcialidades. Se refieren a los macrolotes. Sí, va a ser en parcialidades y en etapas. Todavía estamos iniciando apenas el desarrollo del plan maestro y ahí se van a definir con toda precisión cuáles son los macrolotes, cuántos son y en qué momento es que van a iniciar. No puede iniciar todo al mismo tiempo. Si podemos, sí, pero lo veo muy complicado. Pero esto se va a definir. En la presentación venía muy esquemático algunas ideas de macrolote. Esto dudo que quede así, va a ser algo de menor tamaño y con mucha mayor precisión. Pero sí, en las propias reglas y lo que se establezca en el plan maestro, va a estar bien definido cuáles son los macrolotes, de qué tamaño y en qué momento les correspondería iniciar la parte del desarrollo. Adri, creo que Sí. perdón que interrumpa, es que hay una pregunta que creo que no quedó así como totalmente clara que hizo Carlos Ayuso y me parece relevante en cuanto a la infraestructura de cabeza, o sea, no la que es propiamente dentro del predio, sino la de fuera. Porque aunque esté intraurbano y tenga infraestructura, siempre al aumentar la densidad tienes que hacer algún ajuste, pues, ¿no? Entonces, por ahí creo que, no sé si quedó clara la pregunta, pero para mí como que se brincó y creo que es una pregunta importante. Decía, la obra que está fuera, que no es propiamente del predio, esa cómo, quién la absorbe, cómo se, así, y yo la complementaría con si existiera manera de también de empatar con las intervenciones de SEDATU a futuro. O sea, yo estoy pensando hacia adelante como cómo lo hacemos escalado, pues, ¿no?
y si hubiera manera como de ir alineando con las obras de intervención de SEDATU para quitar esas inversiones que ahorita pues cuestan al inversionista y pues te elevan y te sacan de parámetro. Entonces son dos Sí. preguntas en una. Sí, la idea es que toda la infraestructura de cabecera, es decir, la estructura base de todo el polígono, se va a construir desde un inicio con recursos federales o internacionales. Es lo que estamos trabajando. Y la infraestructura ya al interior del predio sí le corresponde a quien reciba ya el proyecto de desarrollo de los macrolotes. Y la idea de esto es que se pueda garantizar la conectividad y las condiciones que requiere la infraestructura para integrarse a la ciudad. Ahí está, por ejemplo, el caso del canal de agua que comentábamos y otras infraestructuras del estilo. Respecto a las intervenciones de SEDATU, bueno, SEDATU ya intervino en las zonas alrededor. De hecho, a cuadra y media está el bosque de la ciudad, que así le llaman, aunque eso no es un bosque. Tiene como 5 árboles nada más, pero bueno, así le llaman bosque de la ciudad. Pero es un parque muy bonito que acaban de intervenir y hay varias zonas ahí en los alrededores. Ahora esto va a requerir más intervenciones, sobre todo en el tema del arbolado. Pero ahorita, hasta donde sé, no está contempladas más intervenciones de SEDATU en el mediano plazo. Al menos no en lo que resta de esta administración. No descarto a futuro, pero que yo sepa hasta ahorita no. Ok, muchas gracias. No estoy viendo muchas más preguntas y la idea es no hacer una mega sesión, sino ir haciendo sesiones quizás continuas con estas preguntas, quizás que salgan, para la siguiente sesión traer, porque entiendo que esto se va a presentar en partes, no traen toda la presentación ahorita completa, ¿no? Son 3 o 4 talleres, es lo que comentamos. No sé si se nos pasó alguna pregunta por ahí, si se nos fue. No, están todas las que Las ya quisieron. comentamos, sí. Y Ajá. bueno, me surge una duda a mí también. Ahí el municipio, ¿cómo va a participar para efectos de los servicios públicos y el tema de los pagos del predial? Porque entiendo que el fideicomiso es el que se va a hacer cargo también del mantenimiento para evitar perder plusvalías. Y entonces seguramente habrá esquemas concesionados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ¿cómo participa el municipio? A ver, en cuanto a los servicios, la idea es que estén garantizados ya con la viabilidad al inicio del proyecto y la propia infraestructura estará construida en la primera etapa del proyecto. Ahora, el organismo administrador, al mantener la propiedad de ciertos predios, no de todos, algunos sí se venderán, pero otros no, pues es el responsable evidentemente de cubrir el pago del impuesto predial, que tiene que estar vinculado a las rentas y a las concesiones y a todo lo que está incluido. Es un esquema flexible, se puede definir en el momento o cuando estemos ya en la construcción del fideicomiso, pero pues evidentemente el propietario es quien tiene que llevar este gasto. Ahora, la ventaja que da el fideicomiso es que en su consejo se plantea que tenga un consejo que será el órgano de vigilancia. Ahí participan las diferentes entidades que están. Por ejemplo, el INSUS, en el momento en que entrega el suelo, se vuelve accionista, pero ya no es el propietario único del proyecto. Entonces, nosotros vamos a mantener presencia en este consejo para garantizar que se cumpla con el plan maestro y que además como accionistas tengamos el retorno que está considerado. Y así con todos los que estén participando, el gobierno municipal necesariamente tiene que participar en este consejo como el garante y el administrador al final del territorio. Y ese es el esquema que se está planteando. O sea, es bastante flexible y permite una buena supervisión. Muchas gracias. Ya no veo otra pregunta. Siguiendo el orden del día, pues le daríamos la palabra a la ingeniera Aurora García para que nos hiciera su presentación y posteriormente hacer comentarios nuevamente. Sí, Adelante. yo nomás cerraría, José, o sea, se ve muy interesante y tenemos como se dice que pensar fuera de la caja y es súper importante la colaboración de actores, pero en este proceso en el que van, yo creo que va a ser bien interesante
la comunicación con la Canadevi para poder, pues, en lo que podamos retroalimentar, pero también pues participar de las oportunidades que haya. No sé si haya más, ¿cómo se dice? Más terrenos, ¿dónde? Estaría muy, muy interesante. Están poniendo 2 preguntitas más, Adri. Igual le damos con velocidad porque creo que es un tema de lo más urgente. Yo, en la presentación mía va a complementar algunas de las dudas quizás que se están planteando aquí. Por eso me dejé yo al final, porque va a ser algo más corto lo mío, pero igual, no sé si quieras agregar la última pregunta o las La últimas última dos. Rápida. pregunta. Sí, la Ajá. última. Ajá. Dice, para el desarrollo y construcción de vivienda, los constructores deben proporcionar los servicios básicos. Entiendo que este proyecto requiere integrar a la iniciativa privada. Para este caso, es importante definir que dentro de cada estado, en este caso Sonora, estemos dentro del marco de la Ley de Desarrollo Urbano. Ujú. Bueno, es una observación, ¿no? Correcto, sí. Y ¿Sí? coincidimos, ¿no? Tiene que ser así. Sí. Ok, Hay, hay infraestructuras de cabecera, las primarias, y están ya las de la última milla, ¿no? El que llegan ya a la casa. Entonces son 2 diferencias ahí que hay que reconocer. Dice, además de los cambios de uso del suelo forestal, los tiempos de gestión es algo que debe cuidar porque es necesario que estén los derechos de tanto y que deje de ser ejido para que siendo pequeña propiedad se pueda transmitir a los futuros propietarios. Sí, es correcto. En el caso del suelo ejidal, que no es este caso, pero en el caso del suelo ejidal es así. Son procesos de gestión largos, desafortunadamente, pero lo que estamos planteando es la desincorporación del suelo ejidal. Ahí en asamblea dura, el ejido puede destinar cierta porción de su ejido al uso de asentamiento humano, lo puede desincorporar a través o como parcelas y lo distribuye. Hay varias alternativas. Lo desincorpora vía dominio pleno y se lo entregaría o se lo puede entregar a una empresa del propio ejido, donde los mismos ejidatarios son los dueños, pero ya fuera del régimen ejidal. Y eso es lo que le da la certeza jurídica. Si se mantiene dentro del régimen ejidal, no hay forma, y yo les digo, si es suelo ejidal, el INSUS no participaría en un proyecto de este tipo, si no se tiene esta certeza jurídica. Oye, José, ¿y estarían abiertos, por ejemplo, a que si nosotros identificamos una oportunidad de una asamblea ejidal dispuesta y todo eso, a que la acercáramos para que la estudie el INSUS? Entonces, Sí. De hecho, tenemos ya una cartera como de 10 proyectos en diferentes zonas del país. No hacemos mucha publicidad porque hay muchos asuntos que se tienen que resolver todavía. De hecho, yo les había platicado de este proyecto desde hace mucho tiempo y siempre lo dejaba así como en misterio, porque había temas que resolver todavía, ¿no? Ahorita que ya llegamos a la última etapa de los estudios, ya es momento de abrirlo. En los demás casos es una situación similar. Yo lo único que les pedirá cuidar mucho es que el proceso es inverso. Es en las ciudades, de acuerdo al plan de desarrollo urbano, si hay zonas de reconversión o zonas de crecimiento urbano inmediatamente contiguas y coinciden con suelo ejidal, entonces hay que trabajar con ese ejido, pero no al revés, porque normalmente pasa eso, ¿no? Un ejido dice, yo quiero destinar este suelo a desarrollo urbano y normalmente está muy mal localizado, no es apto, no cumple con las condiciones y por eso es que vemos el desorden urbano. Entonces hay que partir de la planeación, identificar ahí en dónde se puede y entonces ya ver y empezar a trabajar con los actores. okay. Ejidos dentro de zonas de consolidación y plan municipal que pudieran estar visibles. Bueno, pues estaremos bien atentos, está interesante y entiendo que nos van a ir presentando las otras alternativas a futuro. La verdad, pues sí hay algo para estudiar y para incluso pues pensarle y ver qué también pues podemos aportar, ¿no? En un futuro, si es que pudiéramos aportar ideas o algo, o incluso capacidad de gestión local que también pudiera existir, ¿no? En un momento dado. Bueno, entonces, si quieres, mira, vamos a pasar, esto lo puse yo por la velocidad que ocupamos, pero entiendo que la siguiente reunión vamos a poner los otros 3 casos de éxito de la Canadevi. Creo que sí es importante que vean también cosas que estamos haciendo por acá, también como para ver ideas y ver dónde están
los puntos de encuentro, ¿no? Entonces voy a compartir aquí brevemente. Ya puedo compartir, ¿verdad? Sí, Nomás si me dicen cuando lo vean. ya se ve. Bueno, este es un proyecto que algunos ya lo conocen, pero me interesa mucho que lo vean, específicamente las autoridades, porque hay mucho que comentar de lo que estamos haciendo también y veo que hay cosas de coincidencia. Nosotros aquí en Sonora también justamente traíamos la inquietud de hacer un proyecto ejemplar que estuviera dirigido a la población de bajos ingresos, que atendiera las críticas hacia la vivienda social, que estuviera en línea con una propuesta de valor que tenemos y desde luego que fuera financieramente viable. Entonces teníamos un predio también intraurbano, pero más que mucho más pequeño, que ya en un radio pues ya tenía un centro comunitario por aquí, ya tenía algunos servicios, centros de educación, comercios, etcétera. Y necesitábamos decidir si lo íbamos a usar en el plan piloto. Nomás como comentario al margen, porque creo que hay un actor que tenemos que traer en el radar, que es la academia. Sabíamos de buena fuente pues, que el arquitecto Kalach tenía mucho interés, que es un arquitecto muy reconocido, que a lo mejor algunos lo conocen, hizo la biblioteca José Vasconcelos y demás en la Ciudad de México. Él quería hacer vivienda social y entonces traía una idea de un prototipo que traía para Sonora y comenzamos con él y habíamos hecho diferentes ejercicios, nomás que no pasaban esos filtros que poníamos. Entonces nos acercamos a él. Habíamos identificado entre los retos, pues que cuando dijimos, oye, vamos a construir todo intraurbano, pues resulta que los predios que encontrábamos o eran muy pequeños, porque ya intraurbano es difícil que te encuentres unas extensiones de 60, 70 hectáreas, o tenían o caros o parcialidades de construcción, o sea, algo que nos llevaba a que no hiciéramos nuestra producción tradicional, que es que ya sabíamos cómo disponer los proyectos, dejabas al principio la entrada, o sea, siempre los hacíamos igual, porque comprabas un terreno y escribías o rayabas desde cero y todo lo hacías parecido. Un predio que está intraurbano, pues te obliga a que tu diseño no sea, o sea, ad hoc, pues, ¿no? Y eso tiene un reto adicional para un industrial. Adicionalmente, si decimos, oye, vamos a empezar a hacer nuestra producción así, como mantener una empresa desarrolladora, requiere mantener un gasto fijo, que produzcas o no produzcas, lo tienes que pagar. Tú tienes que pagar a tu contador, tienes esta estructura fija. Entonces es diferente que habilites un predio de 3,000 viviendas y ya no te vuelvas a encontrar con el municipio y te tomó 2 años habilitarlo, 3 años, ya no vuelves a hacer otra autorización sino hasta que compres otro predio grande, que a que tengas predios pequeños. Entonces en vez de hacer una autorización de fraccionamiento cada 3 años, tienes que hacer 3 autorizaciones en un año. Y es un tema de logística con la autoridad. Entonces, pues te presentan retos. Estos predios intraurbanos obligan a que tus áreas de gestión pues, se vuelvan más robustas. Y bueno, y lo que les decía, el diseño de proyectos. Entonces, habíamos tratado de verticalizar, nomás que por ser ciudad media, Hermosillo en este caso, a la hora de verticalizar el precio final, porque pues tienes que dejar estacionamientos y un área importante se perdía ahí o se tenía que construir, no era competitivo contra viviendas que a lo mejor no estaban muy alejadas y eran unifamiliares. Entonces, quizás esto es algo que vamos a ver en ciudades medias. O sea, la gente dice, no, pues de vivir aquí a vivir aquí, pues prefiero una casa para mí solito que estar a lo mejor en un edificio, me sale más o menos igual o incluso a veces más caro. Entonces, para poderlo poner competitivo, teníamos que quitarle el 40% en modelo vertical, teníamos que quitarle el 40% de los estacionamientos y en ciudades, sobre todo fronteritas, donde todo el mundo tiene un carrito de chocolate, o casi todo el mundo tiene un carrito, el tema de dejar una porción de vivienda sin estacionamiento se volvía relevante. Además, no hay buen transporte público de calidad. Entonces,
verticalizando no lográbamos dar con el precio. Se nos canibalizaban nuestros propios productos, pues sí. Bueno, y hay una cierta preferencia por las viviendas unifamiliares. Habíamos tratado de hacer una, dijimos, a ver, si hacemos en ese predio una casa, la típica casa unifamiliar, pues se nos subía muchísimo el precio y no, aparte era sin nada, la casa y sin nada. Nos habíamos puesto el reto o tenemos o estamos conscientes de que hay un precio, hay un reto adicional que es que las viviendas sean amigables con el medio ambiente. Entonces, nosotros anteriormente habíamos participado en unos proyectos que en el 2008, por ahí mucho antes de las ecocasas, haciendo viviendas NAMA, donde hicimos hicimos un plan piloto donde le pusimos una serie de aditamentos y se nos elevaba muchísimo el costo y quedaban con unas ventanitas muy chicas o con un aislamiento, en el caso de Hermosillo, pues muy ancho de 20, 30 centímetros. Entonces, se nos iba muy alto. Entonces, ese reto lo teníamos que, lo pusimos como para vencer con este proyecto que después sacamos. Y luego, pues el tema de seguridad. La gente piensa, siente que si está bardeado es seguro, aunque ya hemos visto que hay otras formas de resolver la seguridad, nomás que ponerle una barda a un desarrollo es carísimo, o bardearlos, pues nos incrementan los costos, aparte de que pues se convierten luego en lienzos para pintas. Bueno, y luego nosotros teníamos adicionalmente una propuesta de valor como empresa, que tiene ciertos elementos urbanos mínimos, ciertos elementos sociales mínimos. No me voy a ahondar ahí. Lo que queríamos era, tiene que tener organización adicional, queremos que sea pavimento de concreto y tenemos que tener un lugar, un punto de reunión donde se dé la organización comunitaria, porque eso no hacemos ningún proyecto si no tiene un sitio donde se dé la unión. Entonces también queríamos sustentabilidad social o sostenibilidad social. Bueno, entonces en el proyecto, ¿qué se logró? Logramos densificar sin verticalizar, y yo lo dejaría un poco en la reflexión, porque en la verticalización, y hay que ver este modelo de San Luis Río Colorado, cómo va a jugar el tema de los estacionamientos, si es que los hay, en el costo, porque en todos los ejercicios que hicimos nos desvirtuaba mucho el costo. Entonces, esta densificación se dio, o sea, a un cierto nivel, logramos un equivalente a un edificio de 3 niveles, metiendo 179 viviendas en 1.5 hectáreas. En este caso era un predio pequeño porque pues fue lo que encontramos, pero aún así es muy superior al promedio logramos 119 viviendas por hectárea, que es el equivalente a un edificio de 3 niveles. Es muy superior a la media de Hermosillo, que es de 35 viviendas por hectárea. O sea, fue un paso. Y yo creo que ahorita deberíamos ir evaluando los logros por pasos. Está en ruta, como mencionaste al principio, ¿no? Bueno, entonces densificamos con vivienda unifamiliar. Logramos frentes distintos con un buen frente en lotes de 3.45 metros de frente. Este lote es de 3.45 metros. Este tema, la mayoría de los reglamentos no lo permiten. Entonces creo que hay que traerlo en el radar porque hay maneras de hacerlo bien, pero si acotamos a que los frentes deben de ser de 7 o de 6, nosotros mismos le estamos poniendo un candado a la posibilidad quizás de densificar. Lo pongo nomás como reflexión, ni quiero que sea una receta, ni mucho menos. Empecé diciendo, cada proyecto debe de analizarse en su particularidad, pero es importante ver pues que hubo un ejemplo y que esto ya se construyó, ya se hizo. Este es el interior de la vivienda. Lo que hicimos fue darle mucha altura, en una parte 2 pisos, en una 1.5, y lo que hicimos fue generar más área habitable. Le logramos poner cochera a cada uno, porque por lo menos un carro es un problema. O sea, aquí ha habido problemas sociales muy fuertes de zonas donde no hay estacionamiento y los vecinos ponen hasta rejas para poner sus carros. Entonces ha sido punto de conflicto muy grande y es algo que hay que traer en el radar. Entonces, lo que hicimos es manejar metros cúbicos, y a lo mejor quisiera poner sobre la mesa la posibilidad de que evaluemos, que nuestros avalúos tomen en cuenta que no es lo mismo una vivienda de 40 metros o de 50 metros que esté así,
a una que esté con altura. Los metros cúbicos deberían de contar de alguna manera. Bueno, otra cosa que tuvimos es que trabajamos y mediante un permiso especial, un ancho de calle menor en una porción del predio. Esto ahorita en la autoridad local es muy cuadrada, te dicen, no, tan ancho de vialidad y tanto de banquetas y demás. Aquí exploramos un proyecto con tránsito mixto, que esto pueden caminar personas y carros, y si te fijas no tiene banqueta, pero cambiamos eso por un bosque, que en Hermosillo es muy, muy importante. Esto te genera un clima, te reduce 10 grados centígrados, la gente que vive aquí pues lo aprecia mucho porque caminan y es una zona físicamente de baja velocidad, no puedes subir la velocidad aquí aunque quieras, ¿ok? Pero estamos conscientes que no se aplica abierto. Ahorita hemos trabajado mucho con la autoridad municipal para ver cómo regular eso, cómo lo hacemos estándar. Entonces ya vimos, bueno, que no sean más de 100 metros en una modelo así, o cosas de ese tipo, que tenga un tope antes, un tope después. Se está trabajando en cómo se escriba para que esto pueda ser generalizado. Entonces quedó una arborización muy superior en una calle de baja velocidad con microclima y se eliminaron las banquetas en ciertos tramos. ¿Por qué es importante? Porque la calle ancha es costo, porque la banqueta es costo. Entonces, si podemos hacer mezclas donde unas zonas tengan banquetas, otras zonas, calles de otra velocidad y otras zonas con este modelo, quizás en esa mezcla el modelo puede resultar financieramente más viable. Se logró el diseño bioclimático, pero con pura medida pasiva. Es bien importante porque ahorita todo el tema de las hipotecas verdes que te ponen que no sé qué solar, que el no sé qué, te ponen aditamentos que tienen costo. Esto fue puro diseño arquitectónico, o sea, ventilación cruzada, las ventanas amplias con iluminación, celosías en ciertas ventanas era celosía y la ventana con un amortiguamiento de 5 centímetros, 4 centímetros y reduce la radiación solar, bueno, la vegetación endémica, la doble altura, etcétera. La evaluación salía que era 72% más eficiente que el promedio de la vivienda de ese nivel en la ciudad, ¿no? Y lo bueno, pues logramos poner una vivienda de uso mixto para el comercio barrial, que eso lo traíamos también, que le llamamos la vivienda productiva. Nosotros pensamos que la vivienda mixta es algo que debemos de impulsar en el Infonavit. El Infonavit pues esto no lo financia, creo que esto ya lo van a poder empezar a financiar bajo ciertos requisitos, pero creemos que es importante porque si tú le pones toda la parte de abajo en comercio, el costo se sube demasiado. Entonces, hay una mezcla que es adecuada de vivienda, de comercio con vivienda, una proporción que resulta adecuada y no te encarece significativamente el crédito. Entonces, una persona que quisiera un espacio similar al que les dejamos aquí para comercio, por fuera tendría que ir a pagar otra mensualidad, otra renta, casi similar a la que está pagando de su casa. Sin embargo, si la hacemos en un mismo inmueble, se optimiza mucho el costo. Entonces, para traerlo en el radar. Y logramos ponerle un aula de lectura, que era nuestro punto de reunión y que pues quedó aparte muy razonable en cuanto a espacios y que fue el punto de reunión para las personas. Entonces, bueno, hay un programa de actividades, esto es algo de lo que les comento que hacemos como cámara. Creemos que es importante la hipoteca con servicios. La verdad es que este predio funcionó con hipoteca con servicios, sigue funcionando y la verdad es que el trabajo comunitario pues es relevante para pues, la sostenibilidad del predio. Bueno, estoy poniendo como logro parcial. ¿Qué hay logro parcial? Bueno, el precio de salida en el 2016 fue de 404,000 pesos. Era vivienda totalmente social. Queríamos dejarla en 350,000, no lo logramos, pero fue 404,000. No pude, o sea, sí hubo un tema donde el tema de la seguridad, el que no haya tenido bardas, hizo en algún momento ruido, pero como todas las viviendas están adosadas, por ejemplo, para entrar hasta esta vivienda, pues tienes que pasar por un pasillo que aparte está mega iluminado
y es complicado. Entonces, pero aún así, pues terminaron poniéndole una reja al final, ya que se fueron a vivir. Entonces lo pusimos como un logro parcial. Este logro parcial es, también lo pusimos, es que nos tardamos mucho en edificar, porque era un proyecto nuevo. Entonces, ¿qué sucedió? Que en ese proceso, pues tuvimos el costo financiero de los créditos y se nos subió y se nos subió y se nos subió. Y entonces las últimas viviendas se vendieron en 700,000, pero la parte buena es que la plusvalía lo permitió, o sea, captamos nosotros mismos nuestra propia plusvalía. Entonces, cosas en común que vi en el proyecto ahorita que presentaron fue lo de la coordinación de actores, lo de la plusvalía, lo de los espacios públicos, y bueno, el uso mixto. Pero pudimos captarlo y se pudo hacer porque fue un buen proyecto, pero sí, y sí, nosotros tenemos, como la mayoría de los actores del sector, construimos con dinero prestado. O sea, yo no conozco a nadie, o muy poca gente que construya con recurso propio. Todo el mundo vamos y le pedimos al banco. Entonces el banco te está evaluando tus números y si el proyecto, como nos pasó a nosotros, empieza a retrasar y el costo financiero se sube, tú tienes que demostrar que estás en punto de equilibrio para que te sigan prestando. Entonces sí es bien importante traer eso en el radar, porque si no, simplemente se nos cierra el crédito. Entonces es una premisa importante. Nomás a manera de reflexiones finales, ya lo mencionaron, es fundamental la colaboración de actores. O sea, el rol que está asumiendo el INSOS ahorita a mí me parece valiosísimo. Hay que estar en comunicación a ver cómo podemos aterrizar y compartir esos aprendizajes, porque nadie solo lo logra, como empezaste diciendo en el proyecto. El papel de la arquitectura, a mí me parece que la academia puede jugar un rol muy importante en la solución. Revisar cómo administrar el riesgo. Y me refiero a ver cómo ver mecanismos institucionales donde podamos entrar a jugar con un nivel de riesgo un poco más moderado. Creo que en este elemento donde el INSUS puede ser el actor del terreno, viene a cubrir un poco este rol, porque no entramos nosotros solos y con todo el proyecto y demás, y son pasitos que vamos dando en ir aprendiendo, o sea, cómo actuar en estas cuestiones. Reconocer y difundir los casos de éxito de todos. Les decía que hay otros 3 casos que va a presentar la Canadevi y no, ahí sí les vamos a dar un poco más de espacio, para ir tomando las ideas, pues, ¿no? Tomar estos ejemplos nacionales como estrategia de gestión para la regulación local, que mucho se define en la regulación local. Entonces, por ejemplo, esto de San Luis, yo creo que hay que llevar gente de los municipios, de todo, para que lo vean y podamos entonces sentarnos a rayar sobre cosas más concretas, porque si te sientas nomás a platicar con ellos, oye, 3.5 de frente, te avientan con la pluma y con el lápiz y con todo, no te van a querer escuchar. Entonces, es importante que vean a lo mejor estos ejemplos y difundirlos, ¿no? Y romper, pues, paradigmas para dar viabilidad a los proyectos. Es todo, no me quiero extender, ni ese el punto. Creo que más ahorita es escuchar y también escuchar a las personas que están aquí. Pero no sé, José, para nosotros era importante porque hay cosas que hemos hecho y creo que se han hecho muy bien. Y claro, con sus puntos de mejora y con aprendizaje, pero a ver cómo las podemos empatar, pues no, era importante para nosotros. Adri, ahí Sí. yo termino la presentación. Muchas gracias. Sí, gracias, Aurora. No veo ahorita comentarios en el chat, pero pues le daría el uso de la voz al doctor Iracheta para que nos pueda hacer algún comentario al respecto. Ya tengo micrófono. No, pues, está muy padre el proyecto que presentas, Aurora. Y hay varios elementos bien importantes que nos sirven a nosotros para considerar ahorita que estamos iniciando con los estudios para el proyecto de San Luis Río Colorado, y bueno, para y para muchos otros, ¿no? Y coincido contigo, la suma de los actores y sobre todo estos mecanismos institucionales que le den certeza a los proyectos son fundamentales.
En algún momento yo lo que decía es que no podemos estar solos, ni nosotros como Estado, ni ustedes como privados. O sea, si no vamos juntos, es muy complicado, y creo que la viabilidad en todos los sentidos, financiera, social, ambiental, territorial, se duplica solamente por el hecho de ir juntos. Entonces yo esto lo veo como un tema fundamental, y más bien nos gustaría que nos pudieras apoyar con estas ideas básicas, para que a nosotros no se nos pasen al momento de estar planteando el proyecto San Luis Río Colorado, y estos puntos que ustedes conocen mejor que nosotros sobre los detalles, ¿no? El detalle del estacionamiento, el detalle del frente de lote, equiparar, digamos, el lote unifamiliar con el de mayor densidad, y ver hasta cuánto da, en qué momento se vuelve rentable la vivienda, o podemos reducir sustancialmente el costo, que ese es uno de los objetivos. Digamos, son muchas cosas que podemos retomar de este proyecto, y estoy seguro que de los demás que van a presentar también. Pero lo que puedo decir ahorita es, estamos justamente construyendo este mecanismo de colaboración con ustedes, y creo que de aquí en adelante da para mucho. Sí, sí, exactamente. Yo creo los proyectos que vamos a poner de Canadevi van a estar, obviamente, a total disposición, y un poco lo que les decía es el conocimiento de lo local. Si vemos, sé que no quieren soltar antes de tiempo, y pues luego, como dicen, por eso se hace pan del becerro, pero en los que estén más avanzados, a lo mejor pequeños grupos con los actores locales, los que estén ahí, para ver la particularidad. Por ejemplo, esta que les decía yo, que los pudimos comparar contra proyectos nuestros, y pudimos ver, nos vamos a canibalizar nosotros mismos. Ese tipo de retro creo que les puede ser muy útil, y garantizar el éxito del proyecto que traen, porque en la medida que haya proyectos de éxito, pues vamos a avanzar, y todos queremos que vaya bien, porque entonces podemos tomar ideas y encontrarle soluciones. Entonces, de lo que traigan en otras ciudades, si lo sienten, igual con el grupo pequeño de la ciudad, no sé, cosas de reto o lo que les sirva, ¿no? De esto. Pero cuenten, ahorita yo les comparto el proyecto con todo gusto, y pero estoy segura que los otros 3 que van a presentar van a tener también cosas interesantes que ver, y un poco comentarles que estamos en el mismo canal, pues, ¿no? En el mismo canal que nos traen. No sé, Adri, ¿cómo vamos de tiempo y de agenda? Vamos el tiempo, ahorita tendríamos, pues... Si hubiera preguntas, pero no hay como preguntas, preguntas, exacto. ¿no? Fue muy claro. No hay preguntas, exactamente, fuiste muy clara. Y bueno, lo que también quiero aprovechar es avisarles que esta grabación lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan visualizar y la puedan difundir en dado momento. Nos pregunta que si tuviste algún sistema de financiamiento, Aurora. Normalito, o sea, la premisa era, ese fue uno de los filtros, que fuera financieramente viable en los modelos, o sea, nada que, es más, y les voy a decir una cosa, porque soy así como, siento así como corazón roto. Este proyecto no calificó para subsidios, aunque estábamos en precio. No calificó porque no cumplía con la especificación de hipoteca verde. Entonces no pude venderlo con subsidios, lo tuvimos que vender así, y nos financió el banco. Entonces, como nos financió el banco, y nos tardamos más de la cuenta porque era una casa nueva que los contratistas nunca habían hecho, materiales quizás que algunos no habíamos tenido, como el carrizo en ¿cómo se llama? En la cochera. Entonces nos tardamos un poquito más y se nos fue yendo el costo financiero, pero por fortuna la plusvalía lo recuperó. Pero sí fue así como que teníamos la presión de los consejeros y del banco y todo eso. Entonces, ¿cómo hacerle para poder hacer estos ejercicios, quizás chicos, con menor riesgo para el que se va a lanzar o para el que quiera entrarle a hacer las cosas bien? Esa es una reflexión que yo dejaría. Pero fue un banco, o sea, fueron banco. Nos financió el banco normal, como siempre. Y no pudimos vender con subsidio porque no calificamos. Paradójicamente, fíjate. Porque la innovación, a veces los proyectos de innovación luego pues que se quedan fuera de lo que está ya regulado, ¿no? Pues así fue. Bueno, Adri, pues no sé. No veo otra pregunta, no sé si usted dice, entonces no se pudo vender por medio de Infonavit.
No, por Infonavit lo vendimos, pero sin subsidio. Sin subsidio, ¿ok? Entonces, digo, queda ahí. No, sí, fue un proyecto así vendido por Infonavit todo, casi todo. Poquito ahí por Fobit. No, fue Infonavit, creo que sí, 98%, unas de contado, como 2 de contado. Hubo gente que compró de inversión. Entonces, yo lo que quiero, esto, por ejemplo, me invitaron a que lo presentara en Mérida, porque el Instituto de Mérida, no sé qué, anda trabajando en la regulación, y entonces le decimos, a ver, ¿cómo lo estandarizas? ¿Cómo lo hacemos replicable? Y no son recetas, lo que creo que podemos estandarizar es el modelo, o sea, la cooperación, los actores, el diseño es al doc, el modelo, no, y algunas cosas del proyecto, claro que sí, pero no es que lo agarras y sea un copy-paste. Entonces, eso es lo que quiero ver. Entonces, a lo mejor esto hay que comunicarlo y difundirlo, lo que están haciendo, y ver cómo lo hacemos reglamento y eso, ¿no? Ahora, bueno, Adri, no me Muy quiero bien. tomar más tiempo. Creo que sigue. Pues ya prácticamente estamos al cierre, Aurora. Pues ya serían las palabras de cierre del doctor Iracheta. Y también voy a ver si ya está en línea el presidente. Sí, el presidente. Bueno, José, pues, ¿quieres nomás como cierre, como Sí. conclusión general? No, pues gracias por la atención de todos. Quedan pendientes otras 2 o 3 sesiones para conocer otros casos de éxito y nosotros también plantearles algunos de los instrumentos que estamos impulsando desde la Política Nacional de Suelo, para irlos platicando, irlos conociendo, retroalimentando, digamos, continuar este diálogo que me parece fundamental para cambiarle la cara al proceso de hacer ciudad. De nuestro lado, plena disposición, y quedamos aquí muy contentos con esta sesión y a la espera de las siguientes. Ok. Adri, no sé. Creo que es que como está en Monterrey el presidente, y creo que yo no lo veo conectado, ya pregunté, pero no tengo respuesta, entonces tal vez no le haya sido posible conectarse. Ok. Bueno, pues sin más, bueno, no sé si alguien, Claudia, te vi como que a lo mejor querías comentar algo. Bueno, sin más, bueno, pues damos por concluida la sesión. Creo que está interesante, es una primera aproximación, la quisimos hacer, no verlo todo en una sola sesión, porque yo creo que en base a las preguntas y a los comentarios que salieron, podemos enfocar lo que sigue a ver eso que se vio aquí. Entonces, para nosotros es valiosísimo este espacio, y pues ¿cómo se dice? La escalera se sube pisando el primer escalón, entonces vamos a empezar con este hilo. Están mandándote saludos ahí Carlos Ayuso, y pues están dando las gracias por el tiempo. Pues gracias a todos, y pues nos vemos la siguiente sesión. Gracias a todos. Si quieres, quítales el mute. Sí, creo que perdón. Mute. Yo también estaba ahorita, para si quieren despedirse nomás. Ok, sí, Bueno. Muchas gracias a todos, y pues nos vemos en la siguiente sesión, que seguramente será en 15 días. De todos modos, estén pendientes a nuestra invitación, ya sea por correo, por chat, etcétera. Entonces, muchas gracias a todos por haberse conectado, y está abierto el micrófono para que se puedan despedir. Muchas gracias a todos. Gracias. Sale, vale, gracias, saludos, bye bye. Bye. Bye bye. Adiós. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Miguel. Bye, Carlos. Nos vemos. Hasta luego, director. Te esperamos Adiós. en Oaxaca para que hagamos una prueba piloto acá. Ya ¿En te había dicho que Oaxaca? acá te haces el doctorado si logramos algo acá en Oaxaca. Órale. Va, Dale, con vale. gusto. Ándale, pues, gracias. Con nos tanta vemos. tierra social que tenemos acá. Sale, vale, gracias. Bye, bye. Gracias. Hasta luego, a todos. gracias. Bye, bye.